Muy buenas tardes, estimados hermanos. Reciban un saludo de parte de su servidor, Luis Barros. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en esta hora. Bueno, me ha tocado transmitir de nuevo este asunto, este estudio, porque Facebook me bloqueó el primer video. Entonces, tuve que hacer unas pequeñas modificaciones aquí y bueno, aquí estamos retransmitiendo el estudio para que juntos lo tratemos. Les comenté que la razón por la que decidí llevar a cabo esta nueva serie fue porque vi una película llamada Just Mercy, una película basada en un caso de la vida real en Estados Unidos, donde un hombre fue juzgado de manera injusta por parte de un hombre que cometió perjurio. Se presentó como testigo, pero era un testigo falso, fabricado, y lo condenaron a muerte, a la silla eléctrica. Y bueno, intervino un abogado joven y bueno, logró demostrar que el hombre era inocente. Entonces, debido a esa película que vi, decidí preparar esta serie de lecciones que he titulado El juicio contra Jesús. El juicio contra Jesús. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver pues el bosquejo que tengo aquí, las notas, para que comencemos pues ya de lleno la lección del día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos entonces ya en pantalla el bosquejo. Vamos a tratar esta cuestión, pues. ¿Cómo fue el proceso de juicio contra Jesús? Esa pregunta es importante. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿En qué modo? ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso de juicio contra Jesús? Bueno, en esta serie de lecciones vamos a ver detalles, vamos a ir paso a paso con respecto a todo el proceso de juicio que fue llevado a cabo contra Cristo, y en particular por parte de religiosos de su época, ¿sí? Porque Jesús fue juzgado, fue llevado a cabo, con él se llevaron a cabo dos procesos, el proceso hebreo y en cierta forma el proceso romano, ¿ok? Y después de considerar lo que dice la Escritura, haremos algunas aplicaciones razonables y prácticas al respecto, ¿ok? Bien, aquí en el día de hoy vamos a ver el primer acto que tiene que ver pues con ciertas actuaciones, ciertos eventos, ciertos sucesos en los que Jesús estuvo involucrado, y otros también. Entonces, la cuestión que vamos a tratar hoy, la he titulado Acusaciones públicas contra Jesús, dentro del tema general, ¿verdad? Dentro del tema general de el juicio contra Jesús. Hoy vamos a ver acerca de esto, de lo que ustedes están viendo allí en pantalla, acusaciones públicas contra Jesús. Fíjense, estas acusaciones falsas, ¿sí? Estas acusaciones falsas
hechas particularmente por religiosos. Noten allí que lo he subrayado, porque tales acusaciones, tales imputaciones, adjudicaciones que le hicieron a Jesús y que eran falsas, bueno, fueron hechas, fíjense, por gente religiosa, gente que conocía la ley del Señor. No era cualquier clase de personas, eran religiosos, ¿ok? Gente que profesaban piedad y devoción a Dios, ¿sí? Bueno, esa fue la clase de gente que en esto que vamos a ver en el día de hoy hizo estas imputaciones falsas contra Jesús, ¿sí? Y bueno, estas acusaciones tenían el propósito. ¿Cuál propósito? Bueno, de desacreditar a Jesús, mancillar su nombre, denigrar su nombre, deshonrarlo a él ante las personas. Ese era el propósito de estas acusaciones contra el Señor de manera pública, de manera pública. Eso es importante tenerlo presente. Y bueno, llegado el momento, ¿no? Cuando se llegase la ocasión, juzgarlo a Jesús y condenarlo injustamente. Fue una serie de eventos, serie de sucesos, de hechos que se fueron acumulando hasta este punto en que él fue juzgado y condenado injustamente. Vamos a leer allí el Evangelio de Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo del 10 al 24. Voy a leer aquí, que será el contexto donde vamos a extraer los puntos que vamos a tratar hoy. De este contexto vamos a extraer los puntos, ¿ok? Juan capítulo 7, versículos del 10 al 24, dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Bueno, esta pregunta tiene cierta connotación despectiva, ¿no? Despreciativa. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, así decían unos, es bueno. Pero otros decían: no, no lo es. No lo es, o sea, no es bueno, sino que, ¿qué cosa? Que engaña al pueblo. Fíjense lo que decían unos acerca de Jesús y lo que decían otros acerca de Jesús. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, ¿sí? Y bueno, se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjense la pregunta que hace Jesús aquí: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Él pregunta: ¿por qué procuran matarme? Ustedes dicen que son, han recibido la ley, son receptores de la ley. En un sentido, creen, siguen la ley, pero no la cumplen la ley. Jesús les censura, les señala esto. Ustedes son, bueno,
Vaya, son religiosos, piadosos, devotos, según conocen la ley y no la cumplen. Y luego, ¿por qué quieren matarme? Sabiendo que la ley decía no matarás, no matarás. Y en particular, cuando, bueno, Jesús no había dado ninguna causa según la ley para que los judíos le matasen. ¿Ok? Fíjense eso. Bueno, ¿cómo respondió la multitud? Verso 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Fíjense. ¿Quién procura matarte? O sea, le imputaron esto, ¿verdad? Lo acusaron de esto. Demonio tienes. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué cosa? Para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Luego Jesús les hace esta pregunta. ¿Os enojáis, se llenan de rabia, de cólera, se molestan conmigo? Porque en el día de reposo, ¿qué cosa? ¿Qué hizo Jesús? Él les dice, sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, les dice Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, este es el contexto de donde vamos a extraer los puntos de lo que vamos a tratar hoy, que son las acusaciones públicas que hicieron contra Jesús en este tema del juicio contra Jesús, porque todo esto fue parte, esto que vamos a ver hoy fue parte de el preludio, la antesala, ¿sí? Hacia ese camino de juicio injusto y condenación injusta contra Jesús. Entonces vamos a ver este primer acto del día de hoy, que fueron estas acusaciones públicas contra Jesús. Ahí en sus pantallas tienen el primer punto, que es las acusaciones, que fueron dos. Vamos a verlas aquí. Fíjense. En primer lugar, acusaron a Jesús públicamente. Eso es importante que lo tengamos presente. Estas acusaciones fueron públicas, ahí ante la gente, alrededor de ella, ¿no? Allí entre ellos. Acusaron a Jesús de ser engañador, Allí en Juan capítulo 7, en el versículo 12, dice el texto que había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Engaña a quién? Al pueblo, o sea, es un engañador, ¿sí? Bueno, tenemos aquí al erudito Vine, un erudito de la lengua griega, donde él dice que la palabra allí, traducida por engañador, tiene el sentido de uno que lleva hacia el error, ¿ok? Esa es la acusación. Están diciendo, Jesús, en realidad, él no es bueno. Él no es de esta cualidad, ¿sí? No, no lo es, todo lo contrario. Él es un hombre que está conduciendo, está guiando a las personas hacia el error, ¿sí? Hacia el error. Bueno, veamos allí lo que dice o cómo vierte el pasaje la Biblia de las Américas. Dice así, y había mucha murmuración
Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Y unos decían, él es bueno. Esto decían ciertos, ¿verdad? Ciertas personas acerca de Jesús. Sin embargo, otros, ¿qué decían? Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Esta era la acusación que estaban haciéndole a Jesús. Que él estaba llevando a la gente al error, a extraviarla, a perderse. Eso es lo que estaban diciendo. Era una simple afirmación, una aseveración negativa contra, obviamente, con efecto pernicioso, en perjuicio de Jesús. Era una mera afirmación, nada más se estaba afirmando, se estaba aseverando algo, nada más. Estaban imputando estas cosas. No, él es un engañador, es un falso, un hombre peligroso, que está conduciendo a la gente hacia el error, los está extraviando, están haciendo que se pierdan. Obviamente en el contexto religioso, ¿verdad? En el contexto religioso, obviamente, en ese sentido. Ahora, fíjense ustedes allí en pantalla, en las notas. Sin embargo, ¿en qué se basaban estos para decir tales cosas? ¿En qué se basaban? ¿Sí? ¿Cuál era el fundamento de su acusación? Porque déjenme decirles que siempre será muy fácil, ¿sí? Será muy fácil afirmar algo, aseverar algo, asegurar algo de mera palabra, de mera boca, ¿sí? Eso es muy fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede, no, esto es así, esto es asado, o él es así, o ella es asado. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede adjudicarle, imputarle, atribuirle algo negativo a alguien de mera palabra. Y es lo que estaban haciendo estos aquí contra Jesús. Porque ¿cuál era el fundamento de tal acusación? Bueno, ninguno. Noten, solo era un ataque. Era un ataque contra su persona para este propósito. ¿Para cuál propósito? Bueno, para desprestigiarlo, desacreditarlo, deshonrarlo allí, denigrarlo, de modo tal pues que la gente ya no confiara en él, ya no le siguieran, ya no lo oyeran, etcétera, ¿sí? O sea, ese era el propósito. Y finalmente esto terminó en que él fue juzgado y condenado de manera injusta, ¿ok? Y lamentablemente, pues, como es digamos, hasta cierto punto hábito malo, por supuesto, un mal hábito de la gente, como dicen en Colombia, se tragan entero, ¿verdad? Oyen algo y ya lo asumen como verdad, como cierto. Es un mal hábito que hay, un mal hábito, y así sucedió en los días de Jesús, porque siempre ha habido y habrá gente que les basta con oír algo negativo acerca de otro, nada más con oír algo para creerlo, para asumirlo, recibirlo, aceptarlo como ciertísimo. Y punto, ya no hacen más nada. Entonces, esto hicieron contra el Señor. Fue un ataque contra su persona, esta acusación pública de que era un engañador, ¿sí? Un falso, un hombre peligroso en este sentido, uno que estaba arrastrando, extraviando a la gente, obviamente en el ámbito religioso, ¿sí? Bueno, a falta de argumentos,
noten, sólidos, ¿verdad? Que pudiesen ellos demostrar que ciertamente Jesús era aquello que decían de él. Pues no tenían nada tenían. Bueno, emplearon esta falacia, porque es una falacia es un argumento falso, que en algunos casos tiene apariencia de verdadero, pero no lo es. Tiene apariencia, aparenta ser verdadero, se le llama también como sofisma, pero aquí emplean esta falacia porque no tienen argumentos contra Jesús y emplean una que se conoce, una falacia que se conoce como contra el individuo, ¿sí? Es decir, no podemos probarle nada a Jesús, no tenemos cómo sostener, fundamentar, evidenciar esta acusación de que era un engañador, entonces, o que él no debían seguirle, que no debían oírle, mejor dicho, ¿sí? Entonces vamos a atacarlo de esta manera, vamos a irnos contra el individuo, contra su persona. Él fue objeto de esto, o sea, contra él. Y esto es clásico, muy común esto de aquellos que no les asiste la razón. Cuando no pueden probar o demostrar algo contra otro, bueno, lo que hacen es atacar, ¿sí? Atacar como estaban haciendo aquí contra el Señor, para los propósitos a los que terminó Jesús, siendo juzgado y condenado injustamente. Ahora, ¿cuál fue la otra acusación? ¿Sí? Porque fueron dos en este contexto de Juan 7, fueron dos acusaciones. ¿Cuál es la otra? La otra acusación fue de que afirmaron, aseveraron, aseguraron, le imputaron, le atribuyeron, le adjudicaron a Jesús de que él tenía demonio, igual que la primera acusación. O sea, la primera acusación es un engañador, fueron meras palabras. No más acusar, sin pruebas. Y ustedes saben que acusar, solo acusar no es probar. ¿Sí? Señalar, indicar, no, él es esto, aquí como en el caso de Jesús, engañador, tiene demonio. Bueno, no basta. Tal vez para algunos sí, lamentablemente. Lamentablemente hay cristianos que tragan entero, como dicen en Colombia, tragan entero. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Sí, así son. Porque para ellos basta con que se afirme algo sin que se sustente, se demuestre como verídico, como verdadero, sin que se pruebe, pero ya, basta nada más con que se afirme. Es como están leyendo en el Face y ven una noticia, o algo allí, una publicación, nomás ahí, rápidamente ahí leen algo ahí, un título de algo ahí, un anuncio, esto, y ya basta con que así sea para que ya con eso, ya, y es público, obviamente, ya se asuma como cierto. Bueno, la segunda acusación es que dijeron que Jesús tenía demonio, ¿ok? Jesús tenía demonio. Allí en Juan capítulo 7, verso 20, Juan 7:20 dice que la multitud le respondió a Jesús y que le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Eso dijeron. No, tú tienes demonio. ¿Y quién procura matarte? ¿Ok? Ahora fíjense allí en las notas. ¿Qué equivalía? ¿Sí? ¿Qué representaba? ¿Qué significaba que a Jesús se le imputara, se le adjudicara, se le acusara de tener demonio? Bueno, esto equivalía a estar fuera de sí, o sea, de tener problemas mentales, que sus facultades mentales no estaban sanas, ¿sí? O sea, loco.
O sea, eso equivalía a acusar a Jesús de tener demonio y de ser persona inmunda, vil o vil ceremonialmente, es decir, impura, y por ende digna de desprecio y rechazo. Fíjense. O sea, estás mal de la cabeza y de paso eres impuro, ¿verdad? Porque según el Nuevo Testamento, a los demonios, a estos espíritus, a estas entidades inmateriales, cuando poseían a ciertas personas, bueno, también se les llamaba espíritus inmundos, ¿ok? Y bueno, esta acusación contra Jesús lo colocaba de esa manera ante la gente, como una persona fuera de sí, que está actuando de manera irracional, ¿sí? Como si tuviese problemas mentales, una persona inmunda o vil ceremonialmente, es decir, impura y por ende digna de desprecio y rechazo. Desprecio y rechazo. Por tanto, fíjense, no eran estas imputaciones suficientes para influenciar, para convencer, para mover a las masas, a las gentes, ¿sí? A las personas, moverlas en contra de Jesús. Claro que sí. En esos días, en esa sociedad, en ese ámbito o esfera religiosa, estas cuestiones de esta naturaleza, estas acusaciones de esta índole así, públicas, ¿sí? De estas características, obviamente influenciaban en la gente, particularmente contra Jesús. Sin duda alguna, allí en las notas, ustedes están leyendo allí conmigo, sin duda alguna, en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Sin duda alguna, esto provocaría antipatía contra Jesús, claro, producto de lo que se sembró. ¿Qué se sembró? ¿Qué se siembra con esto? Y cómo algunos permiten que se les siembre esto allí, como pasó allí. Bueno, se les siembra a la gente prejuicios, ¿sí? Juzgan mal a la persona, ya le piensan mal de ella, ya le empiezan a tener idea, ¿sí? Y escrúpulos, es decir, dudas, recelos contra él, eso fue sembrado, porque hay quienes operan de esa manera para sembrar, como allí, sembraron eso en la mente y en el corazón de algunos, y otros pues lo permitieron, ¿verdad? Permitieron que se les sembrase tales cosas. ¿Y en qué terminó? Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante en todo este proceso de juicio contra Jesús, todo este proceso. Digamos que aquí se fue preparando a la gente, se fue abonando el corazón, la mente de las personas para aquel momento cuando dijeron crucifíquenlo, mátenlo allí. ¿Ok? Fíjense el siguiente pasaje de Juan capítulo 10, verso 20. Ya después del capítulo que leímos, después del contexto que leímos de Juan 7, leemos esta situación allí en la que estuvo Jesús. Dice que muchos de ellos, de los judíos, decían, ¿qué decían estos religiosos? Fíjense, hermanos, ¿qué decían estos religiosos con respecto a la persona de Jesús? ¿Qué afirmaban ellos? Nada más, de mera palabra. Porque cuando Jesús, lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Y ellos, pues, lo hubieran sacado allí, ¿verdad? Hubieran dicho, miren, no, vean el comportamiento de Jesús. Él es un engañador por esto y por esto. Desde el punto de vista religioso, no es que él
ofende a la ley, va en contra de la ley, ¿no? Si nos quedamos dentro del ámbito religioso, o miren, estas cuestiones que no son correctas, no son éticas en cuanto a la ley, o no son moralmente correctas, etcétera, pero nada, nada, no, o miren el comportamiento que tiene, ¿no? Tiene delirio de persecución, porque está diciendo que quieren matarlo, ¿verdad? En el contexto de Juan 7, él afirmó, Jesús afirmó, bueno, más bien él preguntó, ¿verdad? Es una pregunta que él hace, ¿sí? Y en ella pues se ve una aseveración: ¿por qué quieren matarme? ¿Verdad? Dice, allí, él así lo dice. Y claro, él tenía razones para decir eso. Jesús no estaba inventándose nada. En Juan capítulo 5 vemos que agarraron piedras ¿para qué cosa? Bueno, para matarlo, porque él se hizo igual a Dios. Es la explicación que da el apóstol Juan. Entonces, cuando él dijo, ustedes procuran matarme, ¿sí? Él pregunta, ¿por qué procuran matarme? Cuando él dijo eso, pues él estaba basándose en las acciones de ellos, ¿sí? Pero aquí vemos que pues le están imputando a Jesús: no, tú estás mal de la cabeza, estás mal, no es cierto eso, parece que sufres de un delirio de persecución, de que alguien te quiere matar, pero no es así. Ya sabemos que finalmente Jesús tenía razón. Jesús tenía razón, querían la destrucción de Jesús, querían la aniquilación de Jesús. Jesús dice aquí, ¿por qué procuran matarme? Y ellos, en vez de decir, bueno, porque, no sé, excusarse, no, más bien lo atacan, ¿verdad? Lo atacan. No, es que tú tienes demonio, ¿verdad? O sea, ¿quién? Estás loco, estás loco. Y bueno, ¿y qué pasó finalmente? ¿No lo mataron? Bueno, eso probó que ciertamente el ataque contra Jesús era un ataque infundado, sin fundamento, ¿verdad? Era simplemente para atacarlo, porque a la final lo mataron. Tuvo razón Jesús, tuvo razón Jesús. Entonces fíjense que dice allí Juan capítulo 10, verso 20. Ahí dice que y muchos de ellos decían, tiene demonio y está loco. ¿Vieron? Eso es lo que equivalía al decir de que él estuviese endemoniado. ¿Por qué le hacéis caso? Aquí está la cuestión. Claro, ellos tenían que atacarlo así: tiene demonio, es un ser, él es impuro, ¿no? Es como decían que los demonios eran espíritus impuros. Bueno, él es impuro ceremonialmente, está loco, está fuera de sí. Así que, ¿por qué le hacen caso? No le hagan caso, no le oigan, no le presten atención. ¿Ok? Bueno, todo esto tenía ese fin, ¿verdad? Estas acusaciones, estas cosas que dijeron contra Jesús públicamente tenían este fin de desacreditarlo, desprestigiarlo, de modo tal pues que la gente ya no le escuchara. No le hagan caso, no le escuchen. ¿Ok? Fíjense, sin embargo, en este segundo punto, después de haber visto las acusaciones que hicieron contra Jesús, sin embargo, ¿qué había hecho realmente Jesús? ¿Sí? Pues, ¿qué había hecho realmente él? Bueno, nada que fuese contrario a la ley, nada que fuese contrario a la ley, sino conforme a la ley. En este caso, haber hecho un bien a un ser humano. Dice allí en Juan 7:23, Jesús les dice a ellos, a estos judíos
que le estaban acusando públicamente de endemoniado, de inmundo, de loco, de engañador, de falso, peligroso, él les dice a ellos: ustedes están enojados conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Él no había hecho nada contrario a la ley. Nadie podía probarle a Jesús que había violado la ley, que había hecho algo prohibido según la ley, algo contrario, que había transgredido la ley. Nadie podía probarle eso. Entonces, como no podían probarle esto y no podían negar que había hecho el bien, ¿sí? En este caso, sanar a un hombre, no podían negar eso. Ellos veían, no, ciertamente. De hecho, si leemos acerca de aquí del libro de Juan, acerca de lo que decían los líderes religiosos, y así se entiende, ¿verdad? No podían negar cuando resucitó a Lázaro, no podían negar eso. O sea, que él hacía el bien conforme a la ley, ¿sí? Hizo un bien a un ser humano. Fíjense eso, ¿no? Noten ese detalle. Jesús no había hecho nada contra la ley. Todo lo contrario, había actuado según la ley, guardó la ley, haciéndole el bien a un ser humano. Sin embargo, para desacreditarlo, desprestigiarlo, ¿qué hicieron? Bueno, lo atacaron porque no podían probar que había hecho algo malo y ni podían negar que él hacía el bien, ¿ok? Entonces, ¿por qué algunos religiosos, ahí en las notas del bosquejo, por qué algunos religiosos tenían este tipo de actitud, comportamiento y disposición, enojo contra Jesús? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? De eso tiene que ver esta pregunta, ¿sí? Porque algunos religiosos tenían esta clase de actitud. ¿Por qué se enojaron contra Jesús? Bueno, porque aquí viene la explicación, porque evidentemente no podían, ¿qué cosa? No podían aceptar ni tolerar que Jesús expusiera la hipocresía de ellos, la doble moral, su inconsecuencia, incongruencia, inconsistencia en cuanto a la ley. Sí, ellos querían ser muy estrictos, según el versículo 22 y 23 de Juan 7. Lo que implica allí es las palabras de Jesús, lo que implican las palabras de Jesús es que ellos querían ser muy estrictos, muy celosos, y estaba bien, ¿verdad? Estaba bien que cuidasen en obedecer aquellos aspectos de la ley, por ejemplo, en relación a la circuncisión, ¿no? Que ellos circuncidaban a sus hijos, los varones, obviamente, aun si eso fuese en el día de reposo, en el día sábado, porque era una obra que debía hacerse. Pero eso estaba mandado según la ley. Entonces la cuestión aquí es esta. Bueno, entonces las palabras de Jesús implican lo siguiente, ¿no? Fíjense, vamos a pensar un poco. Él les está diciendo: ustedes guardan la ley, lo de la circuncisión, inclusive practican eso si es en día de reposo, que es una obra, ¿sí? Y se supone no deberían hacer eso, pero bueno, como era un asunto que debían también poner en práctica, bueno, se hacía, ¿verdad? Y eran sin culpa. Ahí predominaba la circuncisión. Y está bien, no hay problema. Sin embargo, esta es la idea de Jesús, ¿sí? Lo que él les está transmitiendo. Sin embargo, ustedes se enojan conmigo
Fíjense, están molestos, están airados, están rabiosos, llenos de cólera conmigo, porque yo sané completamente un hombre. Es decir, porque yo hice el bien a un ser humano, y hacer el bien va conforme a la ley, ¿sí? Va conforme a la ley. Yo procuré el bien a ese ser humano, le ayudé, ¿sí? Le he quitado su mal, ¿sí? He hecho un bien a él, pero ustedes se enojan conmigo porque lo hice en el día de reposo. O sea, si hacer el bien también era parte de la ley, así como la circuncisión era parte de la ley, también esto era parte de la ley. Pero se enojaban contra el Señor, ¿sí? Se enojaban porque Él hacía eso en el día de reposo. Y mucho tuvo que ver el fundamentalismo religioso de los fariseos y escribas y intérpretes de la ley, etcétera, ¿sí? Mucho tuvo que ver, mucho influyó para que la gente así pensara contra Jesús. Mucho tuvo que ver con ese fundamentalismo religioso, ese dogmatismo religioso basado en doctrinas de hombres, al grado, noten, al grado que los alejó de los preceptos más importantes de la ley: la misericordia, el amor, la justicia, la fe, ¿sí? La compasión, etcétera, ¿sí? Los alejó de eso. O sea, esta clase de fanatismo religioso de estos religiosos, por tratar de preservar, conservar allí, mostrarse muy cuidadosos a estas doctrinas. Y por otro lado, bueno, también hay que cumplir la ley, sí, en efecto, pues los alejó, los fueron extraviados. Ellos eran los extraviados, no Jesús. Ellos fueron los extraviados, se alejaron de la ley y se distanciaron de aquellos otros aspectos de la ley, como la misericordia, por ejemplo, como la misericordia y la justicia. Entonces, esta gente estaba enojada con Jesús porque no podían aceptar ni tolerar que él expusiera la hipocresía, la doble moral, ¿sí? Que pretendían ser muy celosos por un lado, ¿verdad? Y por otro descuidaban los aspectos más importantes de la ley. Y así, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 23, del 23 al 28, podemos ver acerca de ello, y en Mateo capítulo 12, del 1 al 8. Así que les animo, les aliento, les invito a que vean esos pasajes, comprendan allí cómo Jesús censura la hipocresía de religiosos de su época, que prácticamente está diciendo: ustedes pretenden ser muy celosos en guardar ciertos aspectos, y peor, en guardar doctrinas de hombres, pero están alejados también de estos otros aspectos que son más importantes, de mayor peso. Habían caído en un dogmatismo, un fundamentalismo, ¿sí? Un fanatismo religioso, que perdieron, se extraviaron realmente del espíritu, de la ley, de la verdadera enseñanza allí con respecto a la ley. Entonces esta gente no podía tolerar, aceptar que Jesús les expusiera, como hizo aquí en Juan 7, ¿no? En este caso les dijo: ustedes se enojan conmigo porque yo hago esto, el bien, en día de reposo, pero ustedes hacen esto, ¿no? O sea, con qué ligereza, ¿no? Con qué ligereza esta gente estaba allí enojada con Jesús, disgustada, molesta, rabiosa, llena de cólera, es la palabra ahí en el griego. O sea, ¿en qué basaban esa
ese sentimiento contra él. ¿En qué? Pues fíjense, en nada, porque él no había hecho nada malo. Nomás que no podían tolerar, ni soportar, ni asimilar, ni digerir el carácter, la personalidad de Jesús, y en particular cuando les señalaba sus errores, les exponía su hipocresía, doble moral, incongruencia, falta de misericordia, de compasión, de bondad, de justicia de estos religiosos de su época. Bueno, fíjense allí en las notas, dice, a consecuencia de lo anterior, Jesús pide ¿qué pide? ¿Qué le pide a ellos? ¿Verdad? Que juzguen con justo juicio y no según las apariencias. Las apariencias. Fíjense, y esto era un precepto de la ley en Levítico. En Levítico se habla de esto, ¿no? Levítico capítulo 19, ahí lo pueden leer cuando gusten. O sea, Jesús está citando un precepto de la ley, de Levítico capítulo 19, donde se enseña que pues, no se debe juzgar con rectitud, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice A.T. Robertson, un erudito de la lengua griega, con respecto a la palabra según las apariencias. Según las apariencias. Jesús dice, no hagan esto según las apariencias. Ahí está kata opsin. Opsin. Esa palabra opsin, de ahí se derivan varias palabras en castellano. Por ejemplo, óptica. Óptica. ¿Ok? Y bueno, tiene que ver con la visión, ¿verdad? Pero dice Robertson aquí que esa frase en griego, que aquí en nuestra versión es traducida como según las apariencias. No hagan esto, no juzguen así, según las apariencias. Tiene el sentido, la connotación ética, cuando se aplica en el ámbito ético, de hacer algo superficialmente. En este caso, juzgar, ¿verdad? O sea, no juzguen superficialmente, es lo que está diciendo Jesús. Fíjense, qué interesante. Fíjense, o sea, vean las palabras de Jesús, lo que les está diciendo estos judíos que están, bueno, ya vimos, ¿verdad? Que empezaron a acusarlo públicamente de estas cosas, lo estaban ahí malponiendo, lo estaban ahí, luego lo estaban mal representando allí, imputándole cosas que eran falsas, en fin, ¿no? Y todo ahí públicamente. Entonces Jesús les dice que no, o sea, no deben juzgar, no deben sacar conclusiones, no deben sentenciarle a él. Fíjense cómo les pide esto a ellos. Y eso también aplica para nosotros, estimados cristianos, y yo también como cristiano, ¿sí? En particular, bueno, ahí porque Jesús está diciendo, o sea, yo no estoy violando la ley, ¿verdad? Están enojados conmigo porque yo sané a esta persona, pero yo lo hice porque es según la ley enseña que hay que hacer el bien, practicar el bien al prójimo. O sea, y luego me están haciendo estas imputaciones y públicas, esta falsa representación, estas calumnias, estas difamaciones contra mí. Entonces Jesús les está diciendo, no juzguen superficialmente en base a las palabras que él usa. Es decir, sin fundamento, no juzguen, no hagan eso. Si no tienen fundamento, no lo hagan. Si no son cuestiones sólidas, ¿verdad? Realmente sólidas, ¿sí? No juzguen, no hagan eso sin hacer debidas distinciones. Hay que hacer distinciones entre lo que sí es verdad y lo que no es verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús. No hagan estas cosas así, no juzguen, no sentencien, no concluyan algo acerca de alguien
En ese caso, acerca de él, ¿verdad? De Jesús. No concluyan esto de mí sin hacer las debidas distinciones, sin indagar profundamente. No hagan eso. Sin ahondar, sin escudriñar, sin hacer una investigación minuciosa. No hagan eso, no juzguen sin hacer esto. ¿Ok? Deben hacer esto, pues, es la idea, ¿no? Hagan esto, ¿qué cosa? Si van a juzgar es porque tienen fundamento, porque es sólido eso, porque han hecho las distinciones debidas entre lo que es falso y verdadero, porque han indagado profundamente, porque han ahondado al respecto, han escudriñado, han hecho una investigación minuciosa. No sea que estén dentro de el ámbito de los tontos, dice Proverbios 14:15, ahí olvidé poner versión PDT, dice que el tonto lo cree todo, ¿sí? Entonces no caigan en eso, ¿verdad? Aquí vemos una versión del Nuevo Testamento que dice: no juzguen superficialmente, den la sentencia justa. Bueno, para dar una sentencia justa no se debe juzgar superficialmente, así como ya descrito hace ratito. No juzguen de esa manera. Otra versión del Nuevo Testamento dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Cómo podemos juzgar correctamente? Bueno, mirando más allá de la superficie, es decir, profundizando, pues, ahondando. Esa es la idea allí, ¿no? No hacer las cosas a la ligera, sin estar seguros. En esa versión allí, cuando se dice, con respecto a las palabras de Jesús, miren más allá de la superficie, lo que se quiere decir es profundiza, pues, profundiza, a ver si eso que estás viendo, si eso que estás observando, si eso que ves allí te hace pensar, creer cierta cosa, bueno, profundiza sobre eso, ahonda, indaga, ¿sí? Profundamente para ver si lo que ves es así, de modo tal que puedas juzgar correctamente, dice esta versión. Esta otra versión dice: no digan que algo está mal solo porque así les parece, ¿no? No debemos hacer eso. Ya dar por cierto y luego decirlo, afirmarlo, aseverarlo. No, esto está mal. Ay, ¿por qué? ¿En qué te basas? No, porque es mi apreciación. Así creo, así pienso. O en algunos casos dicen, así siento, dejando a la subjetividad de la persona concluir sobre algo que se dice que está mal, y él dice: no, sí está mal. Se dice que está mal, sí, entonces está mal. ¿Por qué? Porque así lo siento, yo siento eso. No, nosotros no podemos, en este caso, en base a esta versión, decir algo que está mal solo porque así nos parece, así sentimos. No, porque uno es falible, hermanos. Uno no es infalible, uno no es infalible, es falible. Es decir, uno está sujeto a equivocarse, uno está sujeto a error. Entonces hay que, antes de aceptar algo, nomás porque se dice que está mal acerca de alguien, en este caso lo que se está diciendo acerca de Jesús, Jesús está diciendo: no digan que yo estoy mal, que esto está mal, que esto que estoy haciendo y luego está mal y me están imputando estas cosas. No. Jesús dice: antes de afirmar algo, ¿qué cosa? Deben estar seguros de que es así, de que así es, perdón. ¿Y cómo aseguramos eso? ¿Cómo aseguramos de que
esta cosa es así, o esto que se dice es así, o esto ciertamente es así, antes de afirmar o asegurar que es así. Antes de ello, ¿cómo aseguramos? Bueno, por la investigación, ¿verdad? Porque se profundiza, se indaga, se hacen las debidas distinciones, etcétera. Es como el investigador, ¿no? Como el investigador, como este abogado de la película Just Mercy que les dije, la película que vi. Se fue a indagar, a investigar, a profundizar y demostró que era falso, fue un juicio injusto, que hubo perjurio, que se debía desestimar el caso, las pruebas, el testimonio del falso testigo, en fin, y luego finalmente salió libre. Yo les invito a que vean la película Just Mercy, solo piedad, solo misericordia, creo que es la traducción, no me equivoco. Y por esa película fui yo motivado a hacer este estudio, porque dije, no, pues conviene ver cómo fue el proceso de juicio contra Jesús y extraer de allí algunas enseñanzas para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no fue juzgado así por los religiosos, fíjense, los religiosos que conocían la ley, que sabían la palabra de Dios, que profesaban piedad, devoción, que iban al templo, al culto, que oraban, practicaban el ayuno, los religiosos. Fíjense, eso prueba supuestos, ¿verdad? Supuestos religiosos que conocían la ley del Señor. Eso prueba que una persona puede ser religiosa, puede ser piadosa, puede ser devota, puede ayunar, puede orar, puede ir al templo, puede conocer la ley, la Biblia, la palabra, y ser una persona que haga malos juicios. Una persona que haga malos juicios. Aquí está la prueba. Una persona que en su carnalidad haga cosas indebidas, ¿verdad? Erradas. A pesar de todo esto, no puede hacer esto. Eso prueba esto. Prueba. Los fariseos que decían ser los separados, los puritanos de la época, ¿no? Casi los que caminaban sobre el agua, ¿no? Los justos, ¿se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? ¿No? Fariseo que no, yo no soy como este. Es más, yo hago más cosas, mire, yo soy más piadoso, ¿sí? Más justo, es la idea allí, ¿no? Te creían más puros. Decía mi madre, más papitas que el papa. Entonces un religioso puede ser todo eso, puede practicar eso, puede conocer la ley del Señor y aún así equivocarse, cometer errores en el momento de juzgar a otro, en particular cuando a ese otro se le imputa algo negativo, como es en el caso de Jesús, cuando se le estuvo acusando de cosas. ¿Sí? Fíjense. Muy bien, vamos a pasar entonces finalmente a, como les dije, a las aplicaciones razonables y prácticas, ¿verdad? Esto tiene que ver con nosotros ya. ¿Qué podemos sacar de aquí, extraer de aquí y aplicarlo a nosotros, ¿verdad? En que esto nos sea útil, que nos sirva para esto, qué principios, qué enseñanzas, perdón, ¿sí? Aplicarlas para nosotros. Bueno, número uno, ningún religioso, hermano, es decir, ningún cristiano está exento de qué cosa. Está exento de caer, claro que no, él puede caer, ninguno está exento de ello. Nadie está libre de caer en enojo o en cólera carnal. Ningún cristiano está libre de ello. Por más que haga ayunos y oraciones y vaya al templo y profese él que practica la piedad, la devoción, y conozca la Biblia, la palabra de Dios, la ley del Señor, no. Ningún cristiano está exento de caer en esto. En particular, ¿cuándo? Bueno, cuando son expuestos sus pecados de hipocresía, falta de misericordia y justicia. ¿Sí? Claro, cuando
se expone a los tales, se censura a los tales cristianos, ¿sí? Bueno, toman estos enojos, estas cóleras, estas molestias carnales, debido a que son expuestas en este caso, sus errores de hipocresía, falta de misericordia y justicia, como en el caso que ya vimos aquí. Segunda aplicación, segunda cuestión aquí para reflexionar al respecto de lo que estudiamos. Bueno, ¿qué hacen tales religiosos? Es decir, tales cristianos carnales en su defensa y para atacar a sus oponentes, así como vimos en el caso de Jesús. Bueno, usan armas y tácticas carnales. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tales cristianos carnales, cuando son expuestos sus errores, hipocresía, doble moral, incongruencia en cuanto a su supuesto celo a la ley, falta de misericordia, compasión y bondad, ¿qué hacen tales cristianos carnales? Emplean de armas y tácticas carnales. ¿Por qué? Porque no les asiste la razón y no pueden defenderse con la fuerza de la verdad. No, pues a falta de razón, a falta de verdad, emplean esto para atacar, emplean estas falacias, la falacia de contra el individuo, se dirigen al individuo, hay que atacarlo, hay que acusarle de algo, hay que hacer esto contra él, como hicieron contra Jesús, como hicieron contra él. No podían probarle nada malo, no podían negar lo bueno que hacía, entonces, bueno, igual hay que atacarlo, hay que desprestigiarlo, hay que desacreditarlo, hay que descalificarlo, hay que ponerlo así ante la gente. Y bueno, ya sabemos el final, pero lo vamos a ir viendo en estas lecciones, ¿verdad? Cómo terminó ese asunto. ¿Ok? Fíjense, número 3, tercera aplicación, reflexión. Una de esas armas y tácticas carnales es la calumnia y difamación pública, así como hicieron contra el Señor. Es decir, acusaciones o imputaciones falsas que se hacen en el ámbito público, Está muy de moda eso, ¿no? Entre cristianos, pasarse por alto el debido proceso y la instancia competente donde se deben tratar asuntos entre cristianos. Está de moda ahora irse a las redes sociales, al YouTube, al Facebook, al WhatsApp, ¿sí? Así como hace la gente del mundo. O sea, en vez de seguir lo que dice Jesús, pues siguen lo que el mundo dicta al respecto, ¿no? Por supuesto, esto tiene el propósito, ¿cuál propósito? De que el mal, cuando se hace así públicamente, cuando se hacen estas calumnias y difamaciones, estas detracciones públicas, ¿sí? Como arma y táctica de los carnales, de los cristianos carnales que no soportan, no toleran la amonestación, de censurarlos. Bueno, tiene el propósito cuando hacen eso de que el mal se expanda, se riegue, se desparrame más ampliamente, ¿sí? E influya, leude negativamente en muchas más personas. Para las maquinaciones reales, son las intenciones maquiavélicas, malvadas, perversas, diabólicas, satánicas, reales de los detractores. Ellos tienen maquinaciones reales, tienen propósitos perversos, malos, como contra Jesús. Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Es decir, provocar que se haga un mal juicio y condenar al inocente. ¿No hicieron eso contra Jesús? Claro que sí. Claro. Eso hicieron contra el Señor. Provocaron esto. Provocaron que se hiciera un mal juicio y se condenara a un hombre inocente. Así como hicieron, como ya mencioné, contra Jesús. Bueno, yo le pregunto a usted, hermano, hermana, le pregunto, fíjese, si usted hubiera vivido en esos días, ¿sí?
en esos días en que estaba Jesús y estos judíos y hubiera escuchado, no, es un engañador, es un falso, es un peligroso, lo que está haciendo es extraviar a la gente, desviarla de la religión, ¿no? Están haciendo que se pierda. Si hubiera escuchado usted eso, nada más escuchado, no que se le haya mostrado algo, sino así, que nada más, están diciendo, están aseverando esto acerca de él. Claro, es malo, pero eso están diciendo. Ahí hay murmullo allí, la gente murmurando allí. No es bueno, es malo, él es malo por esto, porque hace esto. Si usted hubiera vivido en esos días y hubiera escuchado, tiene demonio. ¿Cómo? Sí, tiene demonio. Y lo que implica que se le imputara a Jesús de tener demonio. O sea, está loco, está fuera de sí, está diciendo cosas irracionales. No le oigan, ¿para qué le hacen caso? Eso es lo que quiere decir, es un ser, una persona impura, inmunda ceremonialmente. O sea, hay que alejarnos, hay que separarnos, hay que despreciarlo. No tengamos nada con él. ¿Okay? No. Hay que segregarlo, aléjense, como si fuese un leproso. Si usted hubiera vivido en esos días, miren ahí las notas de mi bosquejo, ¿se habría dejado persuadir por tales religiosos? ¿Sí? Si hubiera usted estado allí y oye, es un engañador, tiene demonios. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera ido con la gran mayoría para luego terminar juzgando y condenando mal a Jesús? ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho usted? No se adelante en responder, no diga que no, yo hubiera estado ahí al pie del cañón, ahí presto y dispuesto a no negar a Jesús, etcétera, y nunca hubiera aceptado estas cosas. Seguro que no se hubiese dejado influenciar, como hoy muchos cristianos se dejan influenciar por cualquier propaganda negativa que haya en las redes sociales. Más ven algo, se espavientan, como me decía una señora hoy con la que estudio la Biblia, se escandaliza, no, ya, listo, ya. No, pero nada más están diciendo eso, no le hace, nomás con que lo digan ya, se acabó. Es que se oye eso, no le hace. Así es, pero ¿en qué te basas? O sea, no me están diciendo eso y no importa, es que, pero mira lo que están diciendo, ¿no? Y luego quién lo dice o dónde se dice y etcétera, ¿no? Ya. Tragan entero, como dicen los colombianos, tragan entero esa clase de cristianos. Bueno, si usted hubiera estado en esos días y oye a la gente, oye a la multitud decir, está endemoniado, es un engañador. ¿Está usted seguro que no iba a ser uno de los que dijera crucifíquenle, mátenle? ¿Está usted seguro? Ahí le dejo esa pregunta a usted. ¿Usted hubiera aceptado como ciertas las acusaciones contra Jesús por la mera palabra de aquellos que eran influyentes religiosos? Es que lo dice el sumo sacerdote, es que lo dicen nuestros líderes religiosos, lo dicen estos hombres que conocen la ley, que la interpretan, la enseñan y hacen lectura de ella en la sinagoga y explican. No deben estar equivocados ellos. ¿Sí? No deben estar equivocados. Son los sacerdotes, son los levitas. Sí, no pueden, no. A ver, ¿usted hubiese aceptado así nomás como ciertas las acusaciones contra Jesús? Por la simple y mera palabra de estos influyentes religiosos, como hoy, ¿verdad? Que se considere algún cristiano influyente, ¿verdad? Y entonces cuando diga algo, no, si lo dice él debe ser cierto, claro que sí, no. Algo negativo de otro, ¿verdad?
entonces hubiera aceptado como ciertas tales acusaciones. ¿Está seguro usted, hermano, hermana, que no se iba a dejar persuadir, convencer, mover, que no iba a ser como un borreguito que iba a ir detrás de estos, ¿verdad? ¿Seguro que usted no iba a estar entre los tales que dijese, mátenlo, crucifíquenlo? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Por tanto, número 4, reconozcamos a esta clase de religioso que, siendo cristiano, es motivado por su enojo carnal y emplea de estas tácticas para influir negativamente sobre otros y en contra de quien le exhorta, amonesta y censura sus errores. Y hay que saber quiénes son los que andan en esto, ¿verdad? Esta clase de religioso solo quiere que usted juzgue y condene, movido ¿por qué cosa? Por su mera palabra, por la palabra de ellos, no más, no más. O sea, si lo dice fulano, punto, ya hay que aceptarlo, así es. ¿Sí? Y vemos eso allí también en el caso de Jesús. Número 5, recuerde, no digan que algo está mal solo porque así les parece. No debemos hacer esto, no debemos estar repitiendo, desparramando, regando, afirmando, aseverando, asegurando que algo está mal. Que eso, pues si dicen que está mal, está mal. ¿Y por qué? Bueno, porque así me parece, así lo veo yo, así lo siento, no. Ya vimos que Jesús pide que se indague, se profundice, ¿sí? No, nuestras apreciaciones personales son falibles, estamos sujetos a equivocarnos, a error, por eso hay que, antes de afirmar algo, antes de concluir algo acerca de alguien, sobre todo si es negativo, como en el caso de Jesús, pues ellos debieron haber hecho, ¿verdad? Eso, pero no lo hicieron. Ellos no se aseguraron si lo que se decía de Jesús era así. A muchos de ellos, mejor dicho, muchos de ellos en esa época. Antes de afirmar algo, deben estar seguros, ahí está, en plural, debemos nosotros estar seguros de que así es. Y para asegurarnos de eso, para tener la certeza, hay que indagar, profundizar, investigar, no dejarnos llevar por lo que diga la gente o la mayoría, por lo que en muchos casos yo piense o sienta, por mis prejuicios, escrúpulos, mis ideas preconcebidas. No, por las apariencias, por lo que supuestamente parece, así juicios a la ligera, superficiales y ya, concluir. No, asegúrese usted de que lo que va a decir es porque realmente lo es. Porque si no, recuerde esto, hermano y hermana. Recuerde que Jesús dijo que con la medida con que mides, serás medido. Con la medida con que mides, serás medido. Si juzgamos de manera errada, equivocada, falto de misericordia, de justicia, usted será juzgado de esa misma manera. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de este estudio, de tratar esta cuestión, y agradezco pues a todos los que hasta esta hora se mantuvieron conectados y estuvieron escuchando este asunto del juicio contra Jesús y este primer acto, estos primeros eventos, estos primeros sucesos que fueron acusaciones públicas contra Jesús. Así que espero verles pronto para que continuemos con el segundo acto, y así encaminarnos en este asunto en relación al juicio que hicieron contra el Señor. Que Dios les bendiga.
y sea con ustedes. Hasta luego.